esencial porque se creía que todos padecían hipertensión. Recuerden este caso clínico que ya lo leímos. El factor de riesgo más común es la hipertensión cardiovascular. El peor es la diabetes, el más fácilmente modificable es el tabaco. 3 características que sugieran que no es un dolor de tipo isquémico es que sea dolor tipo pleurítico, o sea, un dolor cortante que se modifique o empeore con los movimientos respiratorios. ¡Ay, no! ¡Maldición! Bueno, ahí está. Este es el siguiente caso clínico, ya lo habíamos leído, así que vamos a contestar la pregunta. ¿Cuál es el mejor tratamiento inicial de hipertensión en el contexto de que el paciente no se conociera con otra patología relevante? ¿Ah? A ver, vamos por partes. ¿Qué aprendieron o qué saben? El tratamiento depende de las otras comorbilidades que puede tener el paciente. Por eso, pero sin comorbilidades. Por la dieta, el estilo de vida. Yo pienso que es con la dieta. Bueno, para responder esta pregunta que sí es cierto, o sea, no está tan fácil en el sentido de que el JNS8, el JNS8, desde el JNS8 te dice que puedes empezar con diurético o YECA o ARA o calcio antagonista menos, pues, ojo que estoy diciendo en una persona sin patologías que dirijan el tratamiento hacia algo, excepto beta bloqueantes, alfa bloqueantes. Así dice el JNS8. La AJA también dice lo mismo. La AJA te dice algo similar. Te dice que puedes empezar con alguno de ellos. El JNS7 sí te decía, como quizás, no sé si así lo recuerden, el JNS7 sí decía con diurético de primero. ¿Dale? Así decía antes. Pero ya cambió, ahora es según las necesidades del paciente, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mejor tratamiento de antihipertensivo si decimos que el paciente tiene diabetes? Vean cómo ya nos enfocamos. Aquí sí son YECAs, ¿por qué? Por el efecto nefroprotector. ¿Y cuál es ese efecto nefroprotector que tienen los YECAs? ¿Cuál es una de las complicaciones de la diabetes que tiene que ver con el riñón? Pero algo genera. Nefropatía diabética. ¿Por qué se da la nefropatía diabética? Más que... Ajá, o sea, sí, cierto. O sea, sí es por afección glomerular, sí, cierto. Pero hay algo que pasa con la membrana basal. El índice de filtración del paciente con diabetes se modifica. Y la explicación está que la diabetes mellitus genera unos componentes, unos metabolitos. Esos metabolitos generan oxidación y esa oxidación favorece algunas respuestas en el riñón del paciente diabético, como por ejemplo factores de crecimiento. Los factores de crecimiento pueden hacer varias cosas. Una de ellas es volver un poco gruesa la membrana basal o generar cicatrices en los glomérulos. Eso hace que se aumente la presión hidrostática. Por eso los pacientes con nefropatía diabética empiezan a filtrar proteínas. Tan es así que ese es el diagnóstico de nefropatía diabética, la presencia de proteinuria persistente. ¿Sí?
Ustedes, como vieron en mi clase de enfermedad renal crónica, se ha demostrado que los pacientes que presentan proteinuria persistente tienen una tendencia a desarrollar enfermedad renal crónica, y por eso en la clasificación que vimos en la clase te clasifican 1, 2, 3, 4 y 5 y A1, A2 y A3 según la proteinuria, ¿no? He ahí la relevancia. Entonces lo que hacen los YECAS, ya lo dijo Saúl, es disminuir la presión intraglomerular. Pero ¿cómo lo hacían? Al inhibir la formación de la angiotensinógeno 2, ya no hay la vasoconstricción de la arteriola, ¿cuál? ¿Aferente o eferente? Eferente. Entonces, al disminuir la contracción de la arteriola eferente, exactamente, disminuye la presión hidrostática glomerular al dejar más, con menos presión. Es como que abras la llave, ¿no? Ok. Por eso se dice que es nefroprotector, porque disminuye la presión hidrostática para pasar proteínas a través del glomérulo. Pero este efecto es hasta cierto punto. Cuando la tasa de filtrado glomerular es menor de 30, ya no lo das, porque puedes perjudicar más la filtración glomerular, o sea, afectar la filtración glomerular. ¿Cuál es el mejor tratamiento para los pacientes que tienen hiperplasia prostática? Alfa bloqueantes. Alfa bloqueantes. ¿Por qué alfa bloqueantes? El paciente tiene hiperplasia prostática benigna. ¿Qué es la hiperplasia prostática benigna, doctora? Cuéntamelo. En la próstata, pero no tanto. En la hiperplasia, no me acuerdo si era hiperplasia, era por aumento del número de células. Crece la próstata tanto que genera un estrechamiento de la uretra en su porción prostática. Entonces, el uso de alfa bloqueantes lo que hace es mantener hasta cierto punto con menos tendencia a contracción uretral, o sea, más dilatado, lo que, te va a favorecer, o sea, no, para que orines bien, ¿no? Pero a la vez, esos medicamentos también van a actuar en el músculo liso y eso va a disminuir la presión arterial. Por lo tanto, en ese contexto, el alfa bloqueante es el idóneo. Luego, ¿cuál sería el mejor si el paciente tiene hipertensión más hipertiroidismo? Un beta bloqueador. El beta bloqueador tiene un efecto que evita la conversión de T4 a T3 periférico. Es un efecto agregado que tiene el beta bloqueador, además de actuar en sus receptores que ya saben. Entonces, el mejor tratamiento de antihipertensivo en un hipertiroideo son los beta bloqueantes, por su doble efecto antihipertensor y su efecto evitar conversión de T4 a T3, ¿sí? Y luego tenemos, y si no me creen, revisen el Velázquez, claramente lo dice. Y luego, ¿cuál es el mejor tratamiento en el contexto de que el paciente tenga osteoporosis e hipertensión arterial? Osteoporosis e hipertensión arterial. ¿Les va a llegar pacientes así? ¿Cuál? Hoy que lo digan. ¿No? ¿Cuál? Ok, entonces el mejor tratamiento para un paciente que no tiene otra enfermedad, aquí el doctor Conrad Fischer, a quien yo admiro mucho, espero que algún día escuches esto. Él dice que es tiazidas, bloqueadores de canales de calcio, angiotensicas y ARAS. Pero él está basando esto en el JNS8. Luego te dice, para la diabetes puede ser YECA o ARA, no ambos. Para la hiperplasia prostática, alfa bloqueantes como terazocina o doxazocina o prazocina, que es el que seguramente escucharán en los hospitales, prazocina.
Luego tenemos el tratamiento de hipertensión en el hipertiroideo, beta bloqueadores no selectivos como el Propa. Y para osteoporosis, los diuréticos tiacídicos, porque incrementan la absorción de calcio en el riñón, evitando que lo estés orinando o perdiendo. No se les olvide algunos efectos secundarios de algunos diuréticos tiacídicos, como por ejemplo las hipergluc, que son hiperglucemia, hiperlipidemia, hiperuricemia e hipercalcemia. Recuerden, los tiacidas aumentan la glucosa en sangre, aumentan la urea en sangre, aumentan el calcio en sangre y aumentan los lípidos en sangre. Bueno, hay que conocer algunos conceptos básicos. Por ejemplo, la hipertensión arterial sistémica se define como una elevación, hay una palabra muy clave ahí, sostenida de la presión arterial después de varias mediciones de la misma, al menos en 2 días diferentes o presentado como crisis hipertensiva. Aquí creo que no he visto diabetes con ustedes, pero hay un criterio diagnóstico similar a la de diabetes mellitus. Si se darán cuenta, aquí te dice que mínimo tengas 2, ¿no? O sea, tengas 2 ocasiones, días diferentes, algo parecido a diabetes. Pero tanto en diabetes como en hipertensión, si se presentan como una crisis aguda, por ejemplo, un trastorno hipertensivo como una emergencia hipertensiva, ¿sí? Con daño a órgano blanco, ya diagnosticaste hipertensión aunque no tengas más de una ocasión. Igual en diabetes mellitus, si el paciente se está presentando como una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar, ya hiciste el diagnóstico de diabetes, sin importar si tienes otro valor previo, ¿qué te importa? ¿Dale? Eso es importante. Fuera del contexto agudo de descontrol o descompensación más bien, el criterio requiere que tengas más de una determinación, más de una, ¿sí? Hay que recordar que es un síndrome multifactorial, hay varios factores que intervienen, la etnia, tu alimentación, tu estado basal, general de salud, etcétera, tus factores de riesgo. Y se caracteriza el fenotipo por un aumento persistente de la resistencia vascular periférica, lo que se traduce en un daño vascular que es generalizado, no es localizado, es un daño vascular generalizado. ¿Vale? Hay unos términos que tienen que conocer, puse en verde los que menciona la guía y hay otros que utilizamos de forma, pues no anecdótica en sí, pero que están descritos en la literatura anteriormente. ¿Cuáles son? Los que me interesan son hipertensión arterial de la bata blanca. Yo cuando era estudiante yo pensaba que era de la vaca blanca, porque la primera vez que leí el concepto lo leí en inglés. Leí white coat hypertension y yo no sabía que era coat y yo pensaba que era vaca. Y no voy a olvidar el día que le dije a mi profesor de medicina interna: doctor, ¿y qué tiene que ver una vaca con la presión arterial? Y mis amigos me miraron a ver y me dijeron: ¿qué dijiste? Sí, porque el libro dice white coat hypertension. ¿Qué tiene que ver la vaquita con esto? Y me dijeron, güey, coat es bata. Y a raíz de eso, todos se burlan de mí. Entonces, la hipertensión de la vaca blanca, bata blanca, es una hipertensión que se determina cuando el paciente, o sea, es reactiva cuando el paciente está enfrente de un trabajador de la salud vestido de bata. Sea un enfermero, sea un médico, ¿sí? O un auxiliar, pero vestidos de bata. Pero es característico que en su casa tiene cifras más bajas de presión, ¿sí? Eso es lo característico, que cuando le toman la presión arterial en el hospital con alguien de la salud, tienden a tener cifras elevadas y el paciente te dice, pero en mi casa estoy bien, pues en tu casa estás bien, pero aquí mira, me estás mostrando cifras de TA elevada. Y hay otra que se llama hipertensión arterial sistémica enmascarada. Este es al revés. El paciente va al hospital, le toma la presión y está todo dar. O sea,
razonablemente bien. Pero en su casa, puras cifras tensionales elevadas. Anteriormente no le hacían caso. Es que doctor, en mi casa hasta te muestran su score, te ponen ahí 140, 90, 150. Y en el hospital, 130, ¿no? Por eso dice hipertensión en casa, no en hospital. Luego tenemos otros términos como son las crisis hipertensivas. Y aquí algo interesante. ¿Qué aprendieron sobre las crisis hipertensivas? ¿Qué es una crisis hipertensiva? Una elevación aguda de la presión arterial que genera sintomatología. Ok, muy bien, esa es la definición. Aumento agudo de la hipertensión de la presión arterial que condiciona sintomatología. Pero ¿qué define entonces? La cifra. Ya sé, eso me genera una pregunta. ¿Hay alguna cifra que se considere corte? Un corte. Hay unos que manejan una y otros que manejan otra. Habíamos quedado de 185, luego salió de 200, de 210, pero... Ajá. O sea, si me preguntan a mí, había 190. ¿Alguien más? Pero es que depende de las basales del paciente. Depende de las basales del paciente, ok. Lo importante es más que tenga una elevación, presente sintomatología demasiado elevada para ser considerada solo hipertensión. Exacto. En el 2003, la ESC, la European Cardiology Society, sacó esos criterios de que más de 210, 120 de TA, cualquiera de las dos más sintomatología, tenías una crisis hipertensiva. Pero después del 2003 dijeron, creo que si no me falla la memoria, 2007 ya dijeron, quitaron el punto de corte. Porque vean este planteamiento. ¿Ustedes creen que una crisis hipertensiva, por ejemplo una emergencia hipertensiva, va a ser expresada igual en un paciente anciano de 70 años, cardiópata? ¿Creen que tenga que elevarse a 210, 120 para que el paciente tenga un daño a órgano blanco? Claro. Entonces ya quitaron ese corte tal cual, estrictamente no hay un corte específico. Hay libros, como ya comentaron, que te ponen cifras de referencia, ¿no? A raíz de más de 180, no sé cuánto, de referencia está alto, ¿no? Te dicen, si tienes síntomas, piensa en una crisis hipertensiva o trastorno hipertensivo agudo trastorno hipertensivo agudo. Pero aquí la clave es presión que sube rápido y que genera sintomatología. Ya estuvo, es una crisis hipertensiva sin un punto de corte estricto. Y la diferencia entre urgencia y emergencia, ¿sabes? No lo leas. Estoy leyendo. Era si había daños, pero no me acuerdo en qué. Ahí. O sea, daño en algún órgano. Así es. La crisis hipertensiva que genera daño al órgano blanco se considera una emergencia. Y la urgencia no tiene daño a ese órgano blanco. Yo les pregunto, objetivamente, ¿tú podrías decir que alguien que tiene síntomas de hipertensión aguda, puedes descartar clínicamente que tenga emergencia de urgencia? Objetivamente. Clínicamente es difícil diferenciar urgencia de emergencia. O sea, es muy difícil, es muy subjetivo. Es como que llegue con náuseas, un poco de mareo, cefalea. Es muy subjetivo. Por eso los pacientes que llegan con esas alteraciones de la presión y síntomas, el paciente se le tiene que hacer un protocolo para descartar que no tenga lesión a órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos blancos, Cristina? Cristina. El riñón, cerebro, retina,
Pues ya dijeron los principales, ¿no? Corazón, riñón, cerebro. ¿Ya dije cerebro? No. Por eso, corazón, riñón, cerebro y retina. Son los principales. Si tú documentas un daño en esos órganos blancos, se dice que el paciente tiene una emergencia hipertensiva. ¿Cuál daño me estoy refiriendo con cerebro? EBC es un daño a órgano blanco. ¿Qué más? ¿Pero qué EBC? Cualquiera, pero más comúnmente hemorrágico. No quiere decir que no pueda haber un EBC isquémico, pero más comúnmente hemorrágico. Y en corazón, cualquier dolor de características isquémicas, llámese síndrome coronario agudo o un síndrome coronario agudo, es un paciente que tiene daño a órgano blanco, corazón. Ya saben qué necesitas para diagnosticarlo: electrocardiograma, enzimas cardíacas. Si el paciente tiene daño a órgano ojo, ¿qué es? Pero ¿qué podría ser? Hemorragia retiniana aguda, desprendimiento de retina, papiledema, se considera daño a órgano blanco. Y falta riñón, una lesión renal, o sea, que el paciente tenga una lesión renal aguda o una agudización en el contexto de una enfermedad renal crónica es daño a órgano blanco. Hay una que no mencionaron, que es la encefalopatía hipertensiva. También se considera un dato de daño a órgano blanco cerebro. Es como una encefalopatía, de hecho es una encefalopatía, o sea, es un síndrome confusional agudo. Recuerden que el síndrome confusional agudo es un paciente que tiene alteración de la orientación en tiempo, lugar, persona. Puede estar agitado o deprimido en su estado neurológico, pero en este contexto se va a relacionar con la crisis hipertensiva, ¿sí? No hay datos de focalización neurológica porque es generalizado encefalopatía hipertensiva. Ok, luego tenemos este término. Miren, dice hipertensión resistente o refractaria. Resistente o refractaria. Es un paciente que tiene 3 antihipertensivos en la dosis adecuada y al menos uno de ellos es diurético y que no alcanza la meta de presión arterial objetivo. Refractaria o resistente, ¿vale? 3 fármacos antihipertensivos en dosis adecuadas, al menos uno de ellos tiene que ser diurético y que no alcanza cifras meta. Tenemos la pseudohipertensión, la cual no cumple los criterios diagnósticos de hipertensión, aunque haya presentado alguna ocasión hipertensión. Y tenemos un término también anecdótico muy bonito, que es la hipertensión arterial sistémica acelerada, que era la hipertensión arterial conocida con aumento de la presión y datos de daño vascular, específicamente ocular. Hipertensión acelerada. Alguien que estaba bien, se le subió la presión y tuvo un daño a sus ojos. Aquí tenemos las clasificaciones diversas Aquí tenemos la clasificación, por ejemplo, del JNS8 del 2014, del Joint National Committee. Ustedes dirán, pero aquí abajo dice JNS7, pero es que porque para fines de clasificación no cambió, o sea, era el mismo criterio de JNS7 y el JNS. Lo que cambió fue lo del manejo principalmente y la meta objetivo. Aquí te decía, te lo clasificaba como normal, que tuvieran menos de 120-80, prehipertensión de 120 a 139 y de 80 a 89, y estadio 1 y estadio 2. Vean cómo el diagnóstico de hipertensión formalmente era a partir de 140 a 90.
cualquiera de los dos que estuviera más de 2 veces, sea la sistólica o la diastólica o uno y el otro más de 2 veces, era hipertensión arterial. Luego, la ESC ha sido constante. Esa es de Estados Unidos y la ESC es la Sociedad Europea de Cardiología. Ellos están chidos porque siempre lo han clasificado así: grado 1, 2, 3. Ellos definieron hipertensión arterial sistólica aislada. Bueno, más que lo definieron, lo consideraron en su clasificación. Vamos a ver. Ellos igual dicen que la óptima es menos de 120, menor a 80. O sea, ¿te imaginas? Yo no tengo esa presión. Yo no. No sé si por mi obesidad, pero yo no la tengo. Vean cómo ellos, hipertensión es a partir de 140-90 como tal hipertensión. No usan el término prehipertensión. La hipertensión sistólica aislada es solo la elevación de más de 140 persistente de la sistólica y no elevación de la diastólica. Luego la AJA, miren, sí era 2017. La AJA, que es lo más reciente, te pone la nueva clasificación para ellos. Hipertensión a partir 130, 80, más de 80, ¿no? 130, 80. O sea, realmente los pacientes, o sea, cualquiera es hipertenso, quien sea. Es sobre todo en nuestro medio que hay mucha obesidad en los pacientes adultos y también en los niños. Es más fácil quedar clasificado que antes. Ellos consideran como normal tener menor a 120-80. Bueno, me parece prudente, pero a la vez difícil, ¿no? ¿Qué pasó? Por ejemplo, esa opinión ya en un paciente bajo las otras dos clasificaciones no sería hipertenso, pero para la AJA sí. Así es. O sea, era así lo que me llamó la atención, ¿no? O sea, de que mientras en otros puedes estar en el rango para no ser hipertenso, puedes ser prehipertenso, para la AJA ya eres. Así es. Por ejemplo, vean el estadio 2 de la AJA. El estadio 2 era el criterio diagnóstico de hipertensión en los anteriores. Vean. ¿Sí? Nada más para que vean esta comparativa, que eres hipertenso si tienes más de 130. ¿Sí? Más de 130, más de 80. O sea, está cañón, o sea, de verdad está muy cañón. Y me gusta esta tabla que fue tomada de un libro que se llama Ay, no me acuerdo. Ya me acordé, MKSAP. Fue tomado del MKSAP, que es un libro de preparación para los médicos internistas que quieren recertificarse en Estados Unidos. Y esta tabla me gusta porque te utiliza los criterios diagnósticos de white coat hypertension y de hipertensión enmascarada. Y vean qué dice acá. Esto es muy importante porque actualmente las guías europeas que salieron en el 2018, si no me falla la memoria, del 2018, y las de la AJA del 2017, ya utilizan criterios, pero criterios en el hospital, criterios autotomados, ¿sí? Y criterios ambulatorios de 24 horas. ¿Cómo se llama ese estudio? MAPA. Monitoreo, dale. Entonces vean cómo aquí es en el consultorio u hospital. Aquí son los criterios del MAPA y aquí son los criterios tomados en la casa, intermitentes, ¿no? Quiero que ustedes me digan cómo está el criterio de bata blanca, que es ¿Cómo está en el consultorio? Cumple más de 140-90 en tu consultorio, el de bata blanca, no vaca. Pero vean cómo está el criterio en MAPA, o sea, en el transcurso del día, puesto todo el día, o los que son tomados de forma intermitente en la casa.
en sí no cumplían los criterios diagnósticos propuestos por el JNS8, tal cual de más de 140/90, vean, no los cumplían, pero sí en el hospital. Y vamos a ver criterios de hipertensión enmascarada, como en la casa, perdón, en el hospital no cumple los criterios de hipertensión, por eso dice menos de 140/90, pero sí se encuentra con prehipertensión o alterado en el mapa y en la casa. ¿Vale? Vean cómo los criterios pues son diferentes, ¿no? Aquí tenemos nuevamente la clasificación de la AJA del 2017, solo para enfatizar. Ellos dicen que hipertensión es más de 130, mayor o igual a 130 o mayor o igual a 80. Es que de verdad está muy difícil. De los varones, ¿alguien tiene menos de 120/80? Las mujeres sí lo creo, pero los varones... A ver, Oscar, tú que estás delgado. A ver tú. No sé. Yo tengo 120. Pero tomo yecas. Así es, o sea, vean qué estricto, ¿no? Se volvió. ¿Qué dice acá? Aquí dice categorías de la presión arterial en adultos y dice abajo, individuos con presión arterial sistólica y presión arterial diastólica en dos categorías deben de designarse en la categoría que tenga la cifra más alta. Es decir, si tu TA la tienes acá en 135 y tu TA en esta la tienes en, no sé, ¿qué quieres? 91. La presión sistólica te va a decir que queda en la categoría 1 y la presión diastólica te va a decir que queda en la categoría 2. Se toma siempre la más alta, por lo tanto sería clasificado como categoría 2 de hipertensión. Siempre que tengan dos cifras, elijan la más alta para considerarlo, para clasificarlo en qué categoría de hipertensión. También te dice, la presión arterial te indica, dice... nada más es eso, ¿no? Que hayas tomado el promedio de 2 tomas obtenida en más de 2 ocasiones. Es algo que dice la AJA, ¿no? Muy bonito. Más de 2 tomas, o sea, tú tomas el promedio de 2 tomas en más de 2 ocasiones para que digas que alguien es hipertenso, según la AJA. Ok, esto... me lo pasó amablemente un pasante que hizo su tesis sobre hipertensión arterial. Entonces él mencionó algunos datos epidemiológicos. La hipertensión arterial es una de las principales enfermedades de los seres humanos. Se dice que hay 80 millones de casos, esto establecido en el 2012, 80 millones de casos. ¿Cuánta población mundial tenemos? Ándale, 6.500 a 7.000 millones de habitantes. O sea, no es nada despreciable, o sea, 80 millones, digo, no parece mucho. Exacto. Genera 7.6 millones de muertes al año, o sea, es razonablemente alto, ¿no? Aquí hay unos datos, esto es también del médico pasante. Aquí hay unos datos que él recabó. Y por ejemplo aquí te dice 1 de cada 4 adultos en México padece hipertensión arterial. 1 de cada 4 adultos, 1 de cada 4, o sea, el 25% es bastante. Y ocupa la hipertensión el 12º lugar de morbilidad en Yucatán. Es más común en las mujeres, al menos según los datos obtenidos en el ENSANUT 2016. Más en mujeres la hipertensión que en el hombre, según esta ¿cómo se dice? Esta encuesta. Ok, esto ya lo habíamos dicho, el JNS8 y los criterios que ya habíamos dicho de hipertensión, los órganos que se pueden dañar, aquí faltó el ojo, ¿sí? Antecedentes históricos.
Miren, primera causa de muerte en Estados Unidos en 1940. Roosevelt fallece de complicaciones de hipertensión arterial. Él se consideraba normal cuando tenía 188, 105 de presión arterial. Es lo que les decía en 1944. Y Harry Truman otorga los fondos para el estudio de cohorte a 20 años del estudio Framingham. ¿Sí? El estudio Framingham nos dio la luz de los primeros criterios de hipertensión basados en un estudio poblacional grande y de largo tiempo. Mayor a 160, mayor de 95. Estos eran los criterios de hipertensión arterial en aquella época. Y vean los criterios ahora. O sea, tener menos de 130, menor a 80, está cañón. Antes, está padrísimo. Les va a encantar esto. Anteriormente se creía que tu presión arterial, o sea, que eras hipertenso, teniendo 100 más tu edad, esa era tu presión normal, supuestamente. Pero pues bueno, o sea, eso no puede ser, porque daría a entender que, por ejemplo, si tú tienes 100 más 80 años, quiere decir que está bien que tuvieras 180, ¿no? Pero no. Luego, en 1965, se creía que la hipertensión era esencial tenerla, que el ser humano por la vejez lo tenía que tener. En el 1979 se establecieron las metas de seguimiento, de detección y seguimiento. En 1998 se optimizó el tratamiento, bla, 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 etcétera, güey. Ok, esto ya lo habíamos dicho, los criterios de la AHA. Ya lo habíamos dicho, mayor a 130, mayor a 80. El grado 2 de la AHA es el primer criterio diagnóstico de los otros. Miren, aquí lo dice. Dice acá, el cociente de riesgo entre 1 y 1.5 para enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Y por eso incluyeron ese rango de prehipertensión de las otras guías anteriores. Y también estableció algo nuevo el AHA. El AHA te dice que se les da tratamiento a estos si su riesgo cardiovascular a 10 años es mayor al 10%, pero eso ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de manejo. Ok, esto pues da flojera leerlo, pero lo importante es lo siguiente. Ok. ¿Cuáles son los criterios para tomar una buena presión arterial? ¿Cuál es una situación idónea de toma de presión arterial? La más idónea del mundo. Ok, tiene que tener un reposo de 15 minutos, tiene que estar sentado, tiene que estar a la altura del corazón, el brazo, a la altura del corazón. Ok, ¿qué otra cosa? Que no haya tomado ningún tipo de bebida que pueda alterar. En los, exactamente. Ay no, es una doble negación esto. No café, tabaco o bebida o Monster. En los últimos 15 a 20 minutos. La verdad es que yo diría que más, ¿no? Pero pues eso dicen. No tabaco, no bebidas energetizantes en los últimos 15 a 20 minutos. Además de eso, tampoco no estrés. ¿Sí? No deseo de defecar. ¿En serio? No tener deseo de defecar u orinar. ¿Qué pasó?
Bueno, oiga, No se hizo zoom. y algo muy importante. No tener las piernas cruzadas. Lo sé. Ok, algo muy importante es que el manguito se coloca de esta manera. Tienen que dejar al menos 2 centímetros del pliegue antecubital hacia el manguito. ¿Sí? 2 centímetros. Otra cosa, lo ideal es que la línea te marcan dónde debe de ir la arteria radial. ¿Sí? Tiene con una flechita. Entonces lo ideal es que tú la pongas donde te diga la marquita. Dale. Entonces tiene que haber la marquita, ¿sí? Tiene que estar aquí la marquita. Es importante que lo que es la cámara rodee al menos el 80% de la circunferencia del brazo. Mayor o igual al 80% de la cámara, o sea, de lo que se insufla. No, ¿sí? Eso es lo importante. Generalmente te lo dice, o sea, generalmente el manguito lo dice allá varón, en personas, y te dice más o menos el peso del paciente o el tamaño del paciente. A veces solo te ponen una imagen de adulto, a veces te ponen el peso, ¿sí? La circunferencia, pero tiene que ser mayor igual al 80%. No puede ser más, que rodee más o que rodee menos, porque si rodea más, ¿qué va a hacer con las cifras tensionales? ¿Las va a subestimar o sobreestimar? ¿Sobre o subestimar? Pero si no rodea ni siquiera esa cantidad, lo va a sobreestimar. Sí, eso sí queda claro. Ok. Otra cosa que tiene que cumplir el paciente es, ya dije eso. Ok. La primera vez que tú ves al paciente se le tiene que tomar la presión la primera vez en los 2 brazos en 2 ocasiones. Ustedes van a decir, ¿qué? O sea, ¿voy a tomar la presión 4 veces? Sí. Que no se haga tan a menudo, pues es otra cosa. Pero la primera vez que estás tamizando a un paciente, 2 veces, o sea, en un brazo el otro, y en 2 ocasiones en la misma consulta. Hay quien lo hace de la siguiente manera. Los cardiólogos que son muy profesionales te la toman antes de entrar a su consultorio, mientras esperas, y otra cuando ya estás dentro del consultorio. 2 tomas, ¿sí? Porque la primera vez es para que tú hagas un promedio, ¿sí? Para que puedas tomar una decisión. Se debe de tomar de los 2 brazos, ¿sí? Y se saca un promedio. ¿Qué otra cosa? ¿Qué métodos conocen para tomar la presión desde el punto de vista de la técnica? Ajá. Ok. Hay 2, bueno, a lo mejor los cardiólogos, tengo amigos cardiólogos que seguramente van a ver este video porque les gusta, ¿cómo no? A mis amigos que estudian cardio les gusta ver mis videos para, ¿cómo se dice? Para evaluarme. Entonces, hay varios métodos, pero tenemos el método auscultatorio y el método palpatorio. El auscultatorio, como su nombre lo dice, utilizas el estetoscopio para auscultar unos sonidos que se llaman ruidos de Korotkov.
Pero también hay un método palpatorio que palpas el pulso. El mejor método aparentemente, o el que se recomienda, es auscultatorio palpatorio, la suma de los dos métodos. ¿Cómo? Porque el palpatorio es literal, tocas la arteria, insuflas hasta que dejas de sentir el pulso y luego la vas desinflando, etc. Esa te orienta hacia principalmente para la sistólica. Y el auscultatorio te permite determinar bien las dos, sistólica y la diastólica, con los ruidos de Korotkov. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace? Como no tengo acá un Bauma, ¿tenemos un Bauma? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Nadie trajo un Bauma. No puede ser, me siento mal porque yo no se los puedo mostrar cómo debe ser. Pero bueno, se los voy a explicar. Me chivea porque no tengo uno para que lo haga. Qué irresponsables. Pero bueno. Si tienes,